A principios de marzo de 1943, Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. La llave inglesa se le escapó de las manos manchadas de aceite mientras el capitán Paul Irving Gunn miraba fijamente el bombardero modificado frente a él. Dentro de esa aeronave había algo que nunca debió existir, algo que desafiaba cada regla del manual del Ejército Aéreo de los Estados Unidos y algo que sus oficiales superiores nunca habían aprobado oficialmente. 8 ametralladoras de calibre 50, orientadas hacia adelante, sobresalían del morro donde antes se encontraba el habitáculo de vidrio del bombardero. El B-25 Mitchell, un bombardero medio diseñado originalmente para ataques de precisión a gran altitud, se había convertido en algo completamente distinto. Un depredador oceánico, un destructor del comercio marítimo, un experimento no autorizado que, o bien salvaría la campaña del Pacífico, o bien llevaría a Gunn ante un consejo de guerra. Lo que ni Gunn ni nadie más comprendía todavía era que aquella modificación ilegal, nacida de la desesperación y de la rabia personal, desataría pronto el mayor desastre naval que el imperio japonés sufriría en toda la guerra del Pacífico. Las cuentas de la victoria aliada en el suroeste del Pacífico no se estaban haciendo en las salas de planificación de Washington, sino en talleres de soldadura y hangares improvisados por un inconformista de 43 años que libraba una guerra privada propia. Su momento había comenzado más de un año antes, el 8 de diciembre de 1941, hora de Manila. Paul Irving Gunn, todavía sin que nadie lo llamara papi, estuvo en Nichols Field contemplando cómo los bombarderos japoneses aniquilaban sistemáticamente las unidades aéreas americanas estacionadas en las Filipinas. Como director de operaciones de la recién creada Philippine Airlines, tenía bajo su control 4 aviones civiles Red Beach H-18. En cuestión de horas, el mayor general Louis Brereton requisaría esas aeronaves para uso militar y encargaría a Gunn como capitán del cuerpo aéreo del ejército. Lo que debía ser una misión breve por la guerra se convertiría en una odisea de 3 años impulsada por la invención, la venganza y una determinación absoluta. A los 42 años Gunn era un suboficial principal retirado de la Marina que había pasado 2 décadas como aviador naval, enrolado antes de dejar el servicio en diciembre de 1939. Había aprendido a volar durante los años 20, prestó servicio con el famoso escuadrón Top Hatters y enseñó a futuros pilotos en la Estación Aérea Naval de Pensacola. Su conocimiento sobre aeronaves no procedía de los manuales, sino de 20 años de pilotarlas, repararlas y en ocasiones estrellarlas. Pero en aquella fatídica mañana de diciembre ninguna de esas experiencias importaba. Gunn se enfrentaba a una crisis mucho más personal. Su esposa, Clara Louise, conocida por todos como Polly, y sus 4 hijos estaban atrapados en Manila mientras las fuerzas japonesas cerraban el cerco sobre la ciudad. Sus 2 hijos, Paul Jr. y Nathan, eran adolescentes, mientras que sus hijas Connie y Julie aún eran pequeñas. La familia había vivido con comodidad en Manila mientras Gunn dirigía la aerolínea, pero esa vida había desaparecido de la noche a la mañana. En las semanas caóticas que siguieron, Gunn voló misiones de reconocimiento y de abastecimiento a través de las defensas filipinas en colapso. Evitó cazas japoneses, sobrevivió a un derribo en la jungla. Caminó hasta ponerse a salvo y regresó de inmediato a los cielos. En un vuelo arriesgado obtuvo la Distinguished Flying Cross por pilotar un transporte desarmado hasta Bataan para entregar suministros médicos vitales a las tropas americanas atrapadas, navegando en cielos controlados por el enemigo armado solo con coraje y habilidad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo alcanzar a su familia. En la víspera de Navidad de 1941, Gunn recibió órdenes de evacuar al personal clave hacia Australia. Retiró todos sus haberes, pidió prestado lo que pudo a otros oficiales y se preparó para llevar a sus seres queridos a un lugar seguro.
Pero el avance japonés fue demasiado rápido. Su familia no llegó al aeródromo. Gun se vio obligado a tomar una decisión imposible: obedecer las órdenes o arriesgarlo todo por su familia. Voló y bosteó en Australia porque eso era lo que exigía el ejército. Porque la guerra era más grande que el dolor de un hombre. Porque quedarse significaba muerte segura o captura. A las pocas semanas, el 20 de enero de 1942, Polly y los niños fueron detenidos por las fuerzas japonesas e internados en la Universidad de Santo Tomás, convertida en un campo de internamiento para civiles enemigos. Cuando Gunn se enteró de ello, algo dentro de él se rompió para siempre. El hombre que siguió luchando después ya no era el mismo que había salido de Manila. Había abandonado a su mujer y a sus hijos a un enemigo conocido por su crueldad, y cada día que pasaban en cautiverio era un día que él no podía protegerlos. La única forma que le quedó de combatir fue terminar la guerra lo más rápido posible. Si no podía rescatar a su familia, destruiría todos los barcos, todos los aviones y todas las líneas de suministro que mantenían vivos a los ejércitos japoneses en las Filipinas. Esto no era política oficial, era venganza personal disfrazada de innovación militar. Cuando el mayor general George C. Kenney llegó a Brisbane a finales de julio de 1942 para asumir el mando de las fuerzas aéreas aliadas en el suroeste del Pacífico, encontró una situación al borde del colapso. Su predecesor había sido destituido, la moral era pésima y los japoneses dominaban los cielos sobre Nueva Guinea, amenazando incluso a Yatidins, Australia. El general Douglas MacArthur, comandante del teatro de operaciones, no tenía fe en su fuerza aérea y dejó esa falta de confianza bien clara. Kenney, en ese momento de 53 años, era un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial con 2 derribos confirmados y una Silver Star en su haber. Había enseñado en la Air Corps Tactical School y era conocido por su pensamiento creativo y poco ortodoxo. Cuando MacArthur lo sometió a una hora de reprimenda sobre las deficiencias de la potencia aérea más familiar, Kenney escuchó con cortesía y luego solicitó una única concesión: la autoridad para enviar a casa a cualquier oficial que considerara inútil. Una demanda audaz que sorprendió a MacArthur pero que sin embargo concedió, lo que permitió a Kenney reorganizar su mando en cuestión de semanas, incorporando líderes más jóvenes y agresivos y estableciendo un cuartel general adelantado en Nueva Guinea para acelerar la toma de decisiones. Designó al general de brigada Ennis Whitehead como su comandante adelantado y le dio facultades para reasignar aeronaves conforme al clima y a las necesidades tácticas, en lugar de esperar órdenes desde Brisbane. Pero el simple intercambio de personal carecía de sentido si no iba acompañado de armamento eficaz que poder emplear, porque los bombardeos aliados desde media y gran altitud estaban demostrando ser desastrosamente ineficaces contra la navegación japonesa. Las misiones a gran altura daban a los blancos tiempo más que suficiente para maniobrar, y las B-17 fortalezas voladoras estaban alcanzando menos de 1% de sus objetivos, con lo que los convoyes japoneses continuaban reabasteciendo sus guarniciones en Nueva Guinea con casi total impunidad. Mientras tanto, las tropas terrestres aliadas morían en la jungla y nuevas formaciones japonesas desembarcaban desde buques que los bombarderos no podían hundir. Una deficiencia que Kenney venía contemplando desde 1928, cuando ejercía como instructor en la escuela táctica, y había teorizado sobre el salto de bombas, soltándolas a muy baja altitud para que botaran sobre el agua como piedras y golpearan los cascos de los barcos por debajo de la línea de flotación donde la protección era más débil. La idea tenía sentido en la teoría pero resultaba difícil de ejecutar en la práctica, porque las B-17 carecían de armamento orientado hacia adelante, y aproximarse a la altura de los mástiles suponía volar entre un fuego antiaéreo intenso, sin nada con que reprimir a los artilleros. Entonces Kenney descubrió a Paul Gunn, y todo cambió.
En agosto de 1942, Kenny supo que alguien del tercer grupo de ataque estaba modificando sin autorización varios Havoc, bombarderos ligeros, y aunque las alteraciones eran rudimentarias resultaban efectivas, pues se había eliminado la nariz transparente del bombardero y se había sustituido por 4 ametralladoras de calibre 50 orientadas hacia adelante con la intención de ametrallar posiciones japonesas a muy baja altura para suprimir el fuego de tierra antes de lanzar las bombas. Kenny investigó y comprobó que el capitán Paul Gowne trabajaba prácticamente en solitario, recuperando armas de caza siniestrados e instalándolas en aeronaves de ataque, pues Gowne se había enseñado a sí mismo las modificaciones aeronáuticas por ensayo y error. Carecía de un título formal en ingeniería, pero comprendía las estructuras del fuselaje, la distribución de pesos y los sistemas de armas gracias a 2 décadas de experiencia práctica, donde la mayoría de los mandos lo hubieran sometido a un consejo de guerra por modificaciones no autorizadas. Kenny optó por integrarlo en su Estado Mayor personal como oficial de proyectos especiales, y le encomendó una tarea casi imposible: convertir todos los A-20 del teatro para el ataque a baja altitud y hacerlo de inmediato. Una misión que llevó a Gunn a trabajar jornadas de 18 horas. Rebuscó ametralladoras en aviones siniestrados, fabricó soportes de montaje en talleres improvisados y probó personalmente cada conversión en vuelo, instalando 4 ametralladoras de calibre 50 en la nariz de cada A-20, montando armas adicionales a lo largo del fuselaje e instalando bastidores para bombas de fragmentación con paracaídas, de modo que los A-20 modificados entraron en combate en septiembre de 1942, atacando un aeródromo japonés en Buna. El resultado superó las expectativas, porque los A-20 denominados Straffer se aproximaron a nivel de copas de los árboles con las armas desatadas, suprimiendo las posiciones antiaéreas antes de soltar sus bombas. Y los defensores japoneses, acostumbrados a bombarderos de gran altitud que anunciaban su llegada con minutos de antelación, no tuvieron tiempo de reaccionar. La incursión destruyó docenas de aparatos en tierra y demostró que el ametrallamiento a baja altura podía cambiar la guerra aérea. Así que Kenny ordenó de inmediato a Gunn que adaptara una modificación similar para los bombarderos medios B-25 Mitchell, aeronaves de mayor tamaño que los A-20 con más alcance, una carga de bombas más pesada y la capacidad para transportar un número mayor de armas orientadas hacia adelante. Si Gunn conseguía convertir el Mitchell en un cañonero, este se convertiría en el arma antisuperficie más eficaz del teatro. Diseñado en 1939 como bombardero nivelador de media altitud, el B-25 Mitchell era un bimotor con una envergadura de 67 pies 7 pulgadas, impulsado por 2 motores radiales Wright R2600 que entregaban cada uno 1700 caballos de potencia. El armamento estándar consistía en 6 ametralladoras de calibre 50 para defensa y una capacidad de carga de 3000 libras en bombas. La tripulación era de 5 hombres: piloto, copiloto, bombardero, operador de radio y artillero. Y el aparato recibía su nombre en honor del general Billy Mitchell, controvertido defensor de la Fuerza Aérea sometido a consejo de guerra en 1925 por sus opiniones francas. Finalmente se construirían en torno a 9.890 B-25 en 2 plantas de North American, una en Inglewood, California, y otra en Kansas City, Kansas, y el modelo alcanzó fama en abril de 1942, cuando el teniente coronel James Doolittle condujo 16 B-25B en la audaz incursión contra Tokio lanzándolos desde el portaaviones USS Hornet, una operación que, aunque causó pocos daños materiales, supuso un colosal impulso moral para los estadounidenses todavía aturdidos por Pearl Harbor, y obligó a Japón a mantener cazas en la metrópoli en lugar de destinarlos a frentes avanzados. No obstante, el papel principal del B-25 seguía siendo el bombardeo a media altitud, una misión en la que fracasaba frente a los buques, y Gunn miró al Mitchell
y vislumbró un potencial que pocos eran capaces de reconocer. La nariz de la aeronave ofrecía espacio más que suficiente para alojar varias ametralladoras pesadas montadas en conjunto, y la configuración bimotor proporcionaba redundancia de modo que la pérdida de un motor no condenaría necesariamente al aparato, mientras que su robusto fuselaje podía soportar un castigo considerable sin desintegrarse. Lo más importante era que el Mitchell disponía de alcance suficiente para alcanzar las rutas de navegación japonesas a las que la A-20, de menor autonomía, simplemente no podía llegar. A finales de 1942 Gunn comenzó a convertir B-25 dentro de un hangar de mantenimiento en Townsville, Australia, y trabajó junto al capitán Jack Fox, representante técnico de North American en el teatro, cuyo encargo oficial era garantizar que las modificaciones respetaran los estándares de fábrica, aunque terminó por convertirse en el socio de Gunn, en lo que evolucionaría hasta ser el programa de conversiones no autorizadas más eficaz de la guerra. La primera tarea consistió en retirar al bombardero y el conjunto de nariz de vidrio, lo que a la vez ahorró peso y eliminó un compartimento vulnerable que no tenía utilidad en el ataque a baja altura. Y Gunn sustituyó la nariz transparente por un bloque sólido de metal que alojaba 4 ametralladoras M2 Browning de calibre 50 orientadas hacia adelante, todas bajo el control del piloto, con cada arma cargada con 500 rondas de munición y una cadencia cíclica cercanas a 850 rondas por minuto por arma, lo que permitía al piloto desatar un torrente de plomo capaz de destrozar la mayoría de los objetivos en cuestión de segundos. Pero 4 armas no bastaron a Gunn, que añadió además 2 ametralladoras de calibre 50 en lágrimas sobre los laterales del fuselaje, justo debajo y algo por detrás de la cabina, de modo que aquellas armas en blister sobresalían ligeramente más allá del arco de la hélice para poder disparar sin que los proyectiles interfirieran con el disco propulsor, y se trataba de piezas fijas orientadas hacia adelante que incrementaban de forma significativa la potencia de choque frontal del aparato. Acto seguido Gunn tomó una decisión audaz respecto de la torreta dorsal. El B-25 llevaba normalmente una torreta rotatoria con 2 ametralladoras de calibre 50 situada tras la cabina para defenderse de ataques por arriba y por la popa. Y Gunn fijó esa torreta en posición adelantada sumando de hecho 2 armas más bajo el control del piloto, de modo que el copiloto podía operar esas piezas mediante una mira en la cabina, o el piloto podía disparar todo el conjunto simultáneamente a través de un disparador maestro, resultando así un B-25 modificado con 8 ametralladoras de calibre 50 orientadas hacia adelante, que entregaban aproximadamente 180 libras de proyectiles cada segundo. Para ponerlo en perspectiva, un solo P-51 Mustang portaba 6 ametralladoras de calibre 50, de modo que el B-25 alterado concentraba el poder de fuego frontal de más de un caza en una plataforma que todavía transportaba 2000 libras de bombas, y dichas modificaciones introdujeron problemas de ingeniería serios. Desplazar toda esa masa hacia la nariz adelantaba el centro de gravedad, haciendo al avión pesado de morro y más difícil de maniobrar, problema que Gunn compensó desplazando equipo hacia popa y añadiendo lastre en la sección de cola, mientras que el retroceso simultáneo de 8 armas generaba asimismo tensiones estructurales considerables que él mitigó reforzando la nariz con arriostramientos adicionales para soportar esas cargas. Además, las armas generaban calor y humo intensos, por lo que instaló una ventilación mejorada y reubicó los almacenes de munición para reducir el riesgo de incendios. Quizá la cuestión más compleja fue la armonización de los tubos, ya que las 8 armas debían alinearse para converger en un único punto situado por delante de la aeronave, típicamente entre 200 y 400 yardas, porque si estaban desalineadas los proyectiles se dispersarían y fallarían el blanco previsto. Gunn ideó un método de ensayo en tierra empleando blancos a distancia medidos, ajustando cada soporte hasta lograr que cada arma convergiera con precisión, y fue él mismo quien disparó las instalaciones en pruebas,
haciendo ajustes minúsculos y negándose a aceptar cualquier aparato que no alcanzara sus exigentes estándares. Trabajando sin descanso, la modificación completa requería aproximadamente 2 semanas por avión. Formó a las tripulaciones de mantenimiento para replicar el trabajo y estableció procedimientos en cadena de producción, de modo que para diciembre de 1942 había convertido suficientes B-25 como para equipar al escuadrón de bombardeo 91 y 91, el cual precisaba un comandante que comprendiera el ataque a baja cota y que no se dejara constreñir por la ortodoxia del bombardeo en altura. Kenny eligió al mayor Ed Lerner, un piloto ascendido con rapidez desde teniente primero hasta mayor, por su liderazgo agresivo en combate, quien había demostrado destreza en misiones a baja altitud y había logrado ganarse la confianza de Kenny. Y Lerner y Gunn desarrollaron juntos las tácticas que iban a transformar el combate naval, pues los B-25 convertidos cerrarían sobre los buques japoneses a altitudes extremadamente bajas, a veces hasta 50 pies por encima del agua, y a velocidad máxima aproximada de 300 millas por hora, condiciones en que los artilleros embarcados resultaban casi incapaces de seguir el blanco, porque la velocidad de cierre excedía la capacidad de puntería manual, y los aparatos ya me habían pasado antes de que los tiradores pudieran poner a tiro sus piezas. A medida que los Mitchell se aproximaban a los buques objetivo, los pilotos abrían fuego con las 8 armas frontales cuando estaban al alrededor de 1000 yardas, y corregían su fuego hasta la cubierta del buque, produciendo una corriente de proyectiles de calibre 50 que barría las cubiertas, suprimiendo o diezmando a las dotaciones antiaéreas, destruyendo emplazamientos de artillería, desgarrando superestructuras y sembrando la confusión, porque el propósito no era primordialmente hundir la nave por fuego de armas, aunque el daño podía ser severo, sino silenciar las defensas del barco y aterrorizar a la tripulación. A continuación llegaban las bombas, liberadas por el piloto cuando se encontraban entre 200 y 400 yardas y volando a la mínima altitud segura, y montadas con una espoleta retardada de 4 a 5 segundos. La bomba salía del avión avanzando a una velocidad de unas 300 millas por hora, golpeaba la superficie del agua y rebotaba hacia adelante como una piedra. Podía botar una vez, quizá 2, antes de estrellarse contra el costado del barco, justo en la línea de flotación o apenas por debajo, y la espoleta retardada garantizaba que no explotara al impacto, sino que perforara el casco, se hundiera apenas bajo la superficie y detonara segundos después. La explosión se producía en la parte más débil del buque, por debajo del cinturón blindado donde el revestimiento era más delgado, y la fuerza del estallido se veía amplificada por la incomprensibilidad del agua, que transmitía la onda expansiva con poder destructivo. Una sola bomba que explotara bajo la línea de flotación podía quebrar la quilla, romper los tanques de combustible, inundar los motores y provocar el colapso estructural total. Y cuando la bomba detonaba, el B-25 ya había sobrepasado el blanco, ascendiendo bruscamente para escapar tanto de la onda de choque como de las explosiones secundarias. Todo el ataque, desde la primera ráfaga de fuego hasta la suelta de la bomba, duraba apenas 10 segundos. La técnica del salto de bombas no era completamente nueva, ya que los británicos habían experimentado con ella y varios pilotos estadounidenses habían intentado métodos similares por su cuenta. Pero combinar esa técnica con un poder de fuego frontal abrumador fue una contribución enteramente de Gunn, cuyo morro rediseñado convertía al bombardero en su propio cazaescolta, capaz de suprimir las defensas del buque antes de lanzar las bombas, una combinación que resultaría devastadora. Mientras Gunn se concentraba en modificar aeronaves, la inteligencia aliada mantenía una estrecha vigilancia sobre la actividad naval japonesa y las interceptaciones Ultra, la operación de descifrado de códigos que había logrado interpretar las comunicaciones navales niponas.
Ofrecían una visión extraordinariamente precisa de los movimientos enemigos, pues la unidad de radio de la flota en Melbourne, conocida como Frumel, estaba interceptando y leyendo los mensajes japoneses casi en tiempo real. A finales de febrero de 1943, Frumel interceptó comunicaciones que revelaban que un gran convoy japonés se concentraba en Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña, con destino a Lae, en la costa norte de Nueva Guinea, transportando tropas y suministros para reforzar las fuerzas japonesas que resistían los avances aliados en Papúa. La información era exacta. 8 transportes debían llevar aproximadamente 6.900 soldados de la 51ª División, escoltados por 8 destructores, y el convoy debía partir de Rabaul a medianoche del 28 de febrero de 1943, con llegada prevista en Lae unos 3 días después. Era el máximo esfuerzo de Japón por reforzar Nueva Guinea. Si el convoy tenía éxito, el poder japonés en la región aumentaría de manera drástica, tal vez deteniendo el empuje aliado. Pero si fracasaba, Japón perdería miles de soldados veteranos y probablemente abandonaría cualquier intento futuro de reabastecimiento marítimo a gran escala. El general Kenny vio en esa información la oportunidad perfecta para poner a prueba tanto sus aeronaves modificadas como las nuevas tácticas de ataque a baja altitud contra un objetivo de enorme importancia estratégica, y ordenó que toda aeronave disponible en el teatro participara en un ataque coordinado. La fuerza de asalto incluiría B-17 fortalezas voladoras, atacando desde media altitud Fastid Attitude, viewfighters de la Real Fuerza Aérea Marine australiana ametrallando a Maina Baja Cota, cazas P-38 Lightning proporcionando cobertura aérea y B-25 modificados, ejecutando bombardeos por salto, en lo que se convertiría en la operación aérea combinada más grande del suroeste del Pacífico hasta ese momento. Kenny informó personalmente a los comandantes de escuadrón el 28 de febrero. Sus instrucciones fueron claras e intransigentes. Localizar el convoy, atacar sin descanso, no dar cuartel y destruir cada embarcación, porque no se trataba de una simple incursión, sino de una aniquilación. A medianoche del 28 de febrero de 1943, el convoy japonés zarpó del puerto de Simpson en Rabaul, bajo el mando del contraalmirante Masatomi Kimura a bordo del destructor Shirayuki. El convoy estaba compuesto por 8 transportes: Kyokusei Maru, Kenbu Maru, Teiyo Maru, Noshima, Aiyo Maru, Taimei Maru, Shinai Maru y Oigawa Maru. Y 8 destructores que formaban la escolta: Shirayuki, Asashio, Arashio, Tokitsukaze, Yukikaze, Uranami, Shikinami y Yami Asagumo, mientras que alrededor de un centenar de cazas japoneses, 0 fueron asignados para brindar cobertura aérea durante todo el trayecto. Era la fuerza japonesa más poderosa jamás reunida para una misión de reabastecimiento, y aunque Kimura preveía algunas pérdidas, ya que todos los convoyes hacia Nueva Guinea habían sufrido ataques, el mando japonés confiaba en que suficientes barcos alcanzarían su destino para entregar las tropas. Pero se equivocaban. Aquella tarde un B-24 Liberator en patrulla avistó el convoy y su tripulación transmitió la posición, el rumbo y la composición, por lo que el Estado Mayor de Kenny envió inmediatamente aeronaves de reconocimiento para mantener el contacto. Al principio las condiciones meteorológicas favorecieron a los japoneses. 2 tormentas tropicales barrieron la región cubriendo el convoy con densas nubes y reduciendo drásticamente la visibilidad, de modo que las aeronaves aliadas lograron seguir la formación, pero no pudieron atacar eficazmente a través de las tormentas. El convoy avanzaba de forma constante a una media de unas 7 nudos, alrededor de 8 millas por hora, una velocidad impuesta por la carga pesada de los transportes, ya que los destructores podían superar fácilmente los 20 nudos, pero debían reducir su ritmo para acompañar a los lentos cargueros.
y para la tarde del 1 de marzo los japoneses habían recorrido aproximadamente 90 millas, situándose a medio camino de Lae. El empeoramiento del tiempo complacía a Kimura, pues menos aeronaves aliadas podían operar en tales condiciones, aunque las tormentas también levantaron mares gruesos que castigaban los transportes. Y en las cubiertas inferiores, estrechas y sin ventilación, los soldados sufrían gravemente de mareo. En la mañana del 2 de marzo de 1943, el clima finalmente empezó a despejarse. Los aviones de reconocimiento aliados restablecieron el contacto visual con el convoy enemigo, y hacia las 10 de la mañana 29 B-17, de fortalezas voladoras, lanzaron un ataque desde unos 5.000 pies de altitud que, como era de esperar, tuvo escaso efecto. Las tripulaciones de los B-17 informaron de varios impactos, pero los registros japoneses confirmaron después solo daños mínimos, quizás un transporte levemente afectado, aunque el ataque logró un resultado importante. Obligó al convoy Alderen de Mazoua a alterar su rumbo en repetidas ocasiones, ralentizando su avance hacia Lae. Durante todo el 2 de marzo siguieron más incursiones de B-17, que lanzaron decenas de bombas desde distintas alturas, mientras los barcos japoneses zigzagueaban violentamente para evitar los impactos y los cazas Cero interceptaban a los bombarderos. Varios B-17 resultaron dañados, aunque 3 cazas japoneses fueron derribados. Pese al caos, ningún barco se hundió, y los ataques en altura solo lograban hostigar al convoy en lugar de detenerlo. Cuando cayó la noche, el general Kenny comprendió que el golpe decisivo tendría que llegar a la mañana siguiente. Los B-25 modificados estaban listos y armados. El mayor Ed Larner había instruido a sus pilotos una y otra vez, y estos habían ensayado sus pasadas de ataque sobre un buque hundido el 28 de febrero, coordinando formaciones de B-17, B-25, P-38 y Viewfighters, de modo que cada aviador conocía a la perfección su misión. La secuencia de bombardeo por salto había sido practicada meticulosamente, y la armonización de las ametralladoras frontales estaba completada. Todas las bombas y municiones estaban cargadas y las preparaciones finales terminadas. El punto de no retorno se acercaba. Al amanecer del 3 de marzo de 1943, las condiciones meteorológicas eran ideales para una ofensiva aérea. El cielo estaba despejado, la visibilidad era excelente, y el mar permanecía en calma. El contraalmirante Kimura debió de sentir una inquietud creciente, pues su convoy se hallaba en Wosenenes a unas 30 millas de Lae, lo bastante cerca para recibir el apoyo de algunas baterías antiaéreas en tierra, pero aún expuesto a un ataque aéreo. La fuerza de ataque aliada se reunió en el cabo Warhunt, en la costa norte de Papúa, y cerca de 90 aeronaves convergieron sobre el convoy, incluyendo B-17 fortalezas voladoras, B-25 Straffer modificados, Viewfighters de la Real Fuerza Aérea Australiana y cazas P-38 Lightning como escolta. Varias oleadas de ataque golpearían desde distintas direcciones a lo largo del día. El ataque comenzó hacia las 10 de la mañana. Los B-17 atacaron primero desde media altitud para atraer la atención y forzar a los barcos japoneses a maniobrar, tras lo cual descendieron los atacantes a baja cota. Los Viewfighters se abalanzaron primero, disparando con 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras, suprimiendo el fuego antiaéreo. Los destructores respondieron con todo lo que tenían, pero los atacantes eran demasiado veloces para seguirlos, y pocos instantes después, los B-25 modificados rugieron sobre el mar dando inicio a la masacre. Los B-25 participaron en varias oleadas a lo largo de la mañana. Uno de los pilotos eligió como blanco al transporte Kyokusei Maru y descendió hasta Hamobi hasta 50 pies sobre el agua. A unas 1000 yardas abrió fuego. 8 ametralladoras de calibre 50,
disparando en conjunto unas 6.800 balas por minuto y entregando cerca de 180 libras de plomo por segundo. Destrozaron el casco del buque. Los trazadores luminosos revelaban la corriente mortal de proyectiles que barría la cubierta de proa a popa, destruyendo todo a su paso. Los marineros japoneses cayeron abatidos al instante. Las posiciones antiaéreas fueron aniquiladas y el puente se desintegró bajo el fuego implacable. Fragmentos metálicos y restos volaban por el aire. Entonces el piloto liberó sus bombas. 2 explosivos de 500 libras con espoletas retardadas. Golpearon el agua a unas 200 yardas del blanco, rebotaron una vez y se estrellaron contra el casco justo por debajo de la línea de flotación, a media eslora. El piloto tiró del control y viró con fuerza. Detrás de él las bombas detonaron. Las explosiones gemelas bajo el agua abrieron el casco inferior del Kyokusei Maru. El barco se estremeció violentamente mientras el agua inundaba la sala de máquinas y las bodegas inferiores, escorándose pesadamente a babor y hundiéndose casi de inmediato, desapareciendo bajo la superficie en menos de 15 minutos. Otros B-25 modificados siguieron con pasadas sucesivas, cada piloto eligiendo un blanco y ejecutando el mismo patrón devastador. Fuego continuo, bombas saltando, barcos envueltos en llamas. El transporte Kenbu Maru recibió múltiples impactos directos, atacado por al menos 3 B-25. El fuego combinado acabó con la mayor parte de la tripulación encubierta, y 4 bombas detonaron bajo la línea de flotación, partiendo el buque en 2, que se hundió en menos de 10 minutos. El Teiyo Maru fue ametrallado con tal ferocidad que se desataron incendios en todas sus cubiertas superiores. 2 bombas rompieron su casco y el barco se fue a pique con casi 1000 soldados atrapados a bordo. El transporte Nojima trató desesperadamente de evadir el ataque, pero era demasiado lento. Un B-25 lo ametralló de popa a proa, y luego arrojó 2 bombas en su sala de máquinas, dejándolo sin energía, con el casco inundado y condenado a hundirse más tarde ese mismo día. Mientras tanto los Viewfighters y los B-25 restantes concentraron su fuego en los destructores. El Shirayuki, buque insignia del almirante Kimura, fue barrido por un fuego tan intenso que mató a casi todos en el puente, incluido el propio Kimura, herido de gravedad. Y una bomba que impactó cerca de la popa encendió el polvorín. Las explosiones resultantes arrancaron toda la sección de popa, y el destructor se hundió rápidamente. El Tokitsukaze recibió impactos directos de bomba que incendiaron sus tanques de combustible, convirtiéndolo en un infierno ardiente que se hundió en menos de 1 hora, mientras que el Arashio chocó con el transporte Nojima dañado durante una maniobra y sufrió daños catastróficos, siendo abandonado y hundiéndose finalmente bajo las olas. Durante todo el asalto los cazas japoneses Zero combatieron desesperadamente para defender el convoy, pero los P-38 Lightning los interceptaron a mayor altitud mientras los B-25 atacaban desde el lado opuesto de la formación. Algunos B-25 se perdieron bajo el fuego enemigo, aunque la coordinación general entre las aeronaves aliadas se mantuvo impecable, operando a la altura de los mástiles, tan bajo que los cazas japoneses no podían atacar sin arriesgar sus propios barcos. Las tripulaciones de los B-25 ejecutaron sus pasadas con precisión mortal, y todo el enfrentamiento duró aproximadamente 40 minutos. Cuando los aviones aliados se retiraron finalmente para rearmarse y repostar, la escena que quedó atrás era poco menos que apocalíptica. 4 transportes se hundían o ya habían desaparecido bajo las aguas. 3 destructores habían sido aniquilados, y los barcos restantes estaban dispersos, varios dañados, todos rodeados de fuego y escombros. Cientos de soldados y marineros japoneses luchaban ahora en el mar. Cuerpos flotaban entre restos retorcidos mientras gruesas capas de aceite ardían sobre las olas. Esa misma tarde las aeronaves aliadas regresaron para atacar de nuevo,
y los B-25 modificados localizaron los restos maltrechos del convoy, que aún intentaba arrastrarse hacia Lae. Sus ataques fueron precisos y despiadados. Cada embarcación fue seleccionada para su destrucción. Los B-25 Straffer pasaban rasando el agua, rugiendo con sus armas y dejando saltar las bombas sobre las olas, enviando más transportes al fondo. El destructor Asashio, ya gravemente dañado, recibió más impactos directos y se hundió. Al caer la noche del 3 de marzo, los 8 transportes y la mitad de los 8 destructores habían sido destruidos, con alrededor de 3.000 marineros y soldados japoneses muertos o ahogándose. Otros 2.700 sobrevivientes fueron rescatados por los destructores que quedaban y por submarinos enviados desde Rabaul, y solo unos 1.200 soldados alcanzaron finalmente Lae, muchos sin armas ni equipo. De los 6.900 hombres que habían partido de Rabaul, más de 5.700 resultaron bajas. El convoy había sido completamente aniquilado, y las pérdidas aliadas fueron sorprendentemente ligeras. Un solo B-17, Fortaleza Volante, fue derribado. 3 cazas P-38 se perdieron en combate aéreo, y 13 aviadores murieron, un coste mínimo en comparación con la catástrofe japonesa. La batalla del Mar de Bismarck, como se conocería después, marcó un punto de inflexión decisivo en la campaña del Pacífico, demostrando sin duda que los bombarderos basados en tierra podían aniquilar en el mar un convoy fuertemente escoltado, y revelando además el poder devastador del bombardeo por salto combinado con un fuego frontal abrumador. Cada modificación que Gunn había introducido en el B-25 quedaba así plenamente justificada, y lo más importante, la batalla convenció a los mandos japoneses de que las operaciones de reabastecimiento marítimo a gran escala en el suroeste del Pacífico ya no eran posibles. Japón nunca volvería a Tamguopi a intentar un convoy de tropas importante hacia Nueva Guinea. Desde ese momento las fuerzas japonesas allí empezaron a debilitarse lentamente a medida que sus líneas de suministro se secaban. El general MacArthur emitió un comunicado oficial afirmando que 22 buques habían sido destruidos, incluidos 3 cruceros y 7 destructores, y que más de 12.000 soldados habían muerto. Las cifras reales eran menores, pero igualmente devastadoras. Tales exageraciones eran la norma en tiempos de guerra, pero lo que realmente importaba era el resultado estratégico. El general Kenny había demostrado que sus teorías funcionaban. El bombardeo por salto no solo era viable, sino sumamente eficaz. Los bombarderos modificados podían destrozar formaciones navales, y los ataques a baja altitud podían triunfar incluso frente a defensas densas. Paul Gunn, siguiendo los informes desde Australia, debió de sentir una sombría satisfacción. Sus creaciones habían diezmado un convoy japonés y acabado con miles de enemigos, aunque su familia seguía prisionera en Santo Tomás y la guerra estaba lejos de haber terminado. El éxito de la batalla del Mar de Bismarck aceleró inmediatamente el programa de modificaciones. Kenny ordenó que todos los B-25 disponibles en el teatro se convirtieran al modelo Straffer, y Gunn trabajó más duro que nunca, entrenando nuevas tripulaciones, perfeccionando las técnicas y ampliando la producción. A mediados de 1943 casi todos los B-25 del suroeste del Pacífico habían sido modificados, y la empresa North American Aviation, fabricante original, pronto tomó nota. Sus representantes visitaron los talleres de Gunn, examinaron sus cambios y solicitaron todos los detalles técnicos, planeando incorporar sus diseños en aeronaves de producción. Gunn fue ascendido a mayor y enviado a los Estados Unidos para colaborar con North American en sus plantas de Inglewood y Kansas City. Durante varios meses de 1943 y principios de 1944, Gunn trabajó estrechamente con los ingenieros de la compañía para desarrollar versiones Straffer producidas en fábrica del B-25.
El resultado fue el B-25G, equipado con un cañón de 75 milímetros en la nariz junto con 4 ametralladoras de calibre 50, de las que se construyeron un total de 405 unidades. El cañón de 75 milímetros disparaba proyectiles de 14 libras y media capaces de perforar blindajes navales o destruir posiciones fortificadas. Aunque el arma era engorrosa de cargar, requería un tripulante en la proa y tenía un ritmo de disparo lento. Gunn probó personalmente el B-25G en combate, liderando una incursión con el tercer grupo de ataque contra un destructor japonés. Impactó el sistema de control de tiro del buque con el cañón, inutilizando su capacidad de apuntar sus armas, tras lo cual las bombas completaron la destrucción. Aunque Gunn afirmó públicamente que el cañón había hundido el destructor, en privado admitió que las bombas habían dado el golpe final. El siguiente modelo de producción fue el B-25H. Se construyeron 1000 unidades, portando el mismo cañón de 75 milímetros, pero con 14 ametralladoras de calibre 50 montadas en diversas posiciones. La versión HE adelantó la torreta dorsal y eliminó el asiento del copiloto para ahorrar peso, quedando el navegador encargado de cargar el cañón. Ese enorme incremento de armamento trajo sus inconvenientes. El B-25H era pesado de morro y difícil de manejar. El Centro de Pruebas del Ejército del Aire, Wright Field, envió a Gunn un mensaje advirtiendo que el diseño era inseguro y debía quedar en tierra hasta corregir el problema del centro de gravedad. La leyenda dice que Gunn respondió: «Guarden el centro de gravedad en el almacén mientras dure la guerra. Tenemos un conflicto que ganar». Cierta o no, la anécdota reflejaba a la perfección su actitud ante el riesgo y la innovación. La precisión técnica importaba menos que la eficacia bruta en combate, y los pilotos se adaptaron con rapidez, aprendiendo a manejar los problemas de equilibrio del avión en pleno vuelo. El modelo final de producción, el B-25J, recuperó la nariz transparente del bombardero convencional en algunas versiones, mientras que otras conservaron el morro sólido del tipo Straffer. En total se fabricaron 4.318 B-25J, convirtiéndolo en la versión más producida de toda la serie. Ciertos B-25J portaban 8 ametralladoras orientadas hacia adelante en el morro, 4 en los laterales, 2 en la torreta dorsal y 4 más en las posiciones de cintura, de modo que algunas configuraciones llegaron a montar hasta 18 ametralladoras de calibre 50, lo que lo convirtió en el bombardero más fuertemente armado de toda la Segunda Guerra Mundial. En muchas situaciones, ese poder de fuego resultaba excesivo, pero su efecto psicológico era innegable. Las tropas japonesas aprendieron a temer el sonido de sus motores. Un rugido inconfundible que significaba que la muerte se acercaba rápidamente. Durante 1943 y 1944, los B-25 modificados sembraron el caos sobre los objetivos japoneses en todo el Pacífico. En agosto de 1943, los B-25 Straffer lanzaron un ataque masivo contra los aeródromos japoneses de Wewak, en Nueva Guinea. Las incursiones destruyeron 174 aviones en tierra, paralizando de hecho la potencia aérea japonesa en la región. Aquellas operaciones en Wewak fueron posibles porque Gunn había resuelto otro desafío: el alcance. Los B-25 tenían autonomía suficiente para la mayoría de las misiones, pero Wewak estaba en el límite extremo. Así que Gunn ideó un sistema que utilizaba tanques auxiliares instalados en la bodega de bombas. Una vez consumido el combustible extra, los tanques se soltaban por una abertura en el piso. El sistema era rudimentario. Los vapores llenaban el fuselaje y el viento barría la cabina, pero extendía el alcance de la aeronave varios cientos de millas. Los ataques de Wewak destruyeron la supremacía aérea japonesa sobre Nueva Guinea y permitieron a las tropas aliadas avanzar con mínima resistencia desde el aire.
En noviembre de 1943 los B-25 Stryfer atacaron el puerto de Rabaul en una de las incursiones aéreas más espectaculares de la guerra. El mayor Raymond Jock Genebri encabezó 38 B-25 contra los buques concentrados en el puerto fuertemente fortificado. El ataque se ejecutó a nivel de los mástiles, con cazas P-38 proporcionando cobertura superior y bombas de fósforo creando densas cortinas de humo. De los 38 buques enemigos en el puerto, 30 fueron alcanzados directamente. Un crucero pesado, 3 destructores y numerosos transportes y buques auxiliares fueron hundidos o gravemente dañados. La incursión inutilizó Rabaul como base avanzada y demostró que ni siquiera las fortalezas más poderosas de Japón estaban a salvo de los B-25 modificados. Durante la campaña de Filipinas en 1944, los B-25 Stryfer proporcionaron apoyo aéreo cercano sin tregua, cortaron las líneas de suministro japonesas y atacaron la navegación entre las islas. El avión ganó el apodo de Bat Out of Hell porque sus ataques llegaban tan rápidos y bajos que los defensores no tenían tiempo de reaccionar. Los B-25 modificados de Gunn no fueron las únicas armas que condujeron a la victoria en el Pacífico, pero sí estuvieron entre las más letales. Destruyeron cientos de barcos, miles de aviones en tierra y decenas de miles de soldados enemigos. Aislaron guarniciones japonesas y aseguraron que la estrategia de salto de islas de MacArthur avanzara sin obstáculos, otorgando a las fuerzas aliadas superioridad aérea y haciendo posibles las futuras operaciones anfibias. Mientras tanto, la guerra personal de Gunn continuaba. Su esposa y sus hijos seguían prisioneros en Santo Tomás. A veces le llegaban cartas censuradas a través de la Cruz Roja, pero la comunicación era escasa e incierta. Sabía que las condiciones dentro del campo empeoraban. Los guardias japoneses se volvían más crueles a medida que la guerra se tornaba en su contra. Las reservas de comida se agotaban y las enfermedades se propagaban rápidamente. Gunn no podía hacer otra cosa que seguir combatiendo, con la esperanza de que cada misión acercara el final del conflicto. A finales de 1944, las tropas estadounidenses desembarcaron en Leyte, Filipinas, y Gunn estaba allí, aún volando misiones de combate con 45 años, buscando nuevas formas de hacer sus aviones más mortíferos. Esa misma noche, bombarderos japoneses atacaron el aeródromo de Tacloban en Leyte. Gunn estaba en tierra cuando bombas de fósforo blanco explotaron cerca. La metralla le destrozó el hombro causándole graves heridas que le dejaron el brazo derecho inutilizado y un dolor insoportable. Fue evacuado a Stendent, Australia para ser operado y pasó varios meses recuperándose. La herida puso fin a sus días de vuelo en combate, aunque para entonces la guerra estaba casi terminada. El 3 de febrero de 1945 unidades de la Primera División de Caballería de los Estados Unidos, avanzando rápidamente hacia Manila, liberaron el campo de internamiento de Santo Tomás. Las tropas llegaron justo cuando los guardias japoneses se preparaban para ejecutar a los líderes del campo. En el caos de los combates callejeros, los soldados estadounidenses liberaron a más de 4.000 prisioneros. Entre ellos estaban Polly Gunn y sus 4 hijos, que habían soportado 3 años y 14 días de cautiverio. La familia estaba delgada, traumatizada, pero viva. El general MacArthur visitó personalmente el campo poco después de la liberación y conoció a la familia Gunn, organizando su traslado aéreo de Australia para reunirlos con Papi Gunn. El reencuentro se produjo pocas semanas después. El hombre que había abandonado Manila en la Nochebuena de 1941 que nos tumbas con un y con 41 finalmente abrazó de nuevo a su familia. Polly había logrado mantener con vida a sus hijos a través de penurias inimaginables. Los muchachos, ya hombres jóvenes, habían sobrevivido separados del pabellón de mujeres,
y las niñas habían soportado años de privaciones y miedo. Volvían a estar juntos, aunque ninguno de ellos era el mismo que antes. La guerra había dejado su huella en la mesa y munió huella en todos. Tras recuperarse de sus heridas, Gunn permaneció en las fuerzas aéreas del ejército. Fue ascendido a teniente coronel y continuó trabajando en proyectos de modificación de aeronaves y desarrollo táctico, aunque ya no volvió a volar en combate. Se retiró oficialmente del servicio militar activo el 30 de junio de 1948, con el rango de coronel pleno, siendo dado de baja por razones médicas debido a las secuelas permanentes de sus heridas de combate. Sus condecoraciones incluían la Distinguished Flying Cross con una hoja de roble adicional que indicaba una segunda concesión, la Silver Star, la Legión al Mérito, la Air Medal, 9 corazones púrpura y numerosas citaciones de unidad y cintas de campaña. Esos 9 corazones púrpura representaban 9 ocasiones distintas en que fue herido o lesionado en combate. Tras abandonar el servicio, Gunn regresó a Filipinas y ayudó a reconstruir Philippine Airlines. El país emergía de años de ocupación brutal y de la devastación causada por su liberación, y Gunn desempeñó un papel crucial en la restauración del transporte aéreo, reconectando las muchas islas que habían permanecido aisladas durante tanto tiempo. Continuó volando, asumiendo riesgos y desafiando los límites como siempre lo había hecho. El 11 de octubre de 1957, apenas una semana antes de cumplir 58 años, pilotaba un vuelo charter cuando su avión se topó con una violenta tormenta. La aeronave se estrelló. Paul Irving "Papi" Gunn murió haciendo lo que había hecho toda su vida adulta: volar. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Barrancas, en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, donde en su juventud había servido como instructor de vuelo. Su legado perduró de innumerables maneras. Las conversiones del B-25 Straffer que él desarrolló se convirtieron en práctica estándar durante el resto de la guerra. De los aproximadamente 9.890 B-25 Mitchell construidos, miles fueron modificados según los diseños originales de Gunn. La técnica de bombardeo por salto que perfeccionó destruyó cientos de embarcaciones japonesas y desempeñó un papel vital en asegurar la victoria aliada en el Pacífico. Gunn demostró que la genialidad podía surgir de cualquier parte, incluso de un padre afligido trabajando en un hangar improvisado bajo la presión de la guerra. El estamento militar oficial prefería luchar con el equipo existente y con tácticas tradicionales, pero Gunn demostró que las situaciones desesperadas exigían soluciones nuevas, a veces poco ortodoxas. La batalla del Mar de Bismarck se convirtió pronto en un caso clásico de estudio en academias militares de todo el mundo, porque mostraba cómo la inteligencia, la coordinación, la innovación y las tácticas audaces podían lograr una victoria total con un costo mínimo. También ilustraba el verdadero potencial del poder aéreo contra objetivos navales cuando se aplicaba con precisión, e imaginación. 8 transportes destruidos. 4 destructores hundidos. Más de 5.000 bajas. Todo a cambio de solo 4 aviones aliados perdidos. Las cifras hablaban por sí solas, brutales y definitivas. Ninguna fuerza podía sobrevivir cuando el enemigo dominaba los cielos. Cada barco perdido en el Mar de Bismarck significaba decenas de misiones que jamás se volarían, cientos de soldados que nunca llegarían al frente y miles de proyectiles que jamás serían disparados. Cortar los suministros antes de que alcanzaran el combate era la forma más eficiente de guerra imaginable, y el B-25 modificado se convirtió en el arma clave que lo hizo posible. Podía volar cientos de millas para localizar convoyes, suprimir sus defensas con fuego abrumador, destruirlos mediante bombardeos por salto y regresar a su base para una nueva misión. Un solo B-25 Straffer podía lograr lo que antes requería la coordinación de varios tipos de aeronaves. Japón aprendió esa lección demasiado tarde. Después del desastre del Mar de Bismarck,
Los comandantes japoneses comprendieron que ya no podían mover grandes convoyes durante el día dentro del alcance de las bases aéreas aliadas. Pasaron a operar de noche, utilizaron submarinos para el transporte de carga vital, y recurrieron cada vez más a pequeñas barcazas que podían ocultarse cerca de la costa durante el día. Esas tácticas redujeron algo las pérdidas, pero nunca las eliminaron. Los B-25 Straffer cazaban esas barcazas con la misma precisión letal que habían demostrado contra los buques mayores, y las versiones nocturnas equipadas con radar localizaban convoyes enemigos incluso en la oscuridad total. No quedaban rutas seguras, ni horas seguras, ni métodos seguros para la logística japonesa en el suroeste del Pacífico. Mes tras mes, el cerco se estrechó hasta que guarniciones enteras quedaron completamente aisladas. En Nueva Guinea, en Filipinas y a lo largo de las cadenas insulares, los soldados japoneses siguieron luchando con raciones menguantes, escasa munición y sin esperanza de refuerzos. Fueron valientes, obstinados y absolutamente condenados. La superioridad aérea, lograda en gran parte gracias a armas como el B-25 modificado, volvió inútil aquel valor. Para 1945 el B-25, en su versión Straffer, se había convertido en el avión antisuperficie estándar del Teatro del Pacífico. Evolucionó a través de las variantes GG, H y J, cada una con armamento más pesado y una potencia de fuego superior. Pero en esencia el concepto seguía siendo puramente de Gunn. La idea de transformar un bombardero medio en una fortaleza voladora capaz de suprimir defensas y ejecutar ataques letales a altitud extremadamente baja. Cuando la guerra terminó finalmente en agosto de 1945, los B-25 modificados seguían volando misiones de combate. Estuvieron entre las aeronaves que escoltaron la delegación japonesa de rendición desde Tokio hasta Manila, a mediados de agosto. Era justo que los mismos aviones que habían contribuido a llevar a Japón de rodillas presenciaran su capitulación. Los estudios posteriores a la guerra, tanto de historiadores estadounidenses como japoneses, confirmaron la importancia de las contribuciones de Gunn. Oficiales navales japoneses admitieron más tarde que, tras la derrota del mar de Bismarck, comprendieron que ya no era posible operar con seguridad dentro del alcance del poder aéreo aliado. El impacto psicológico resultó tan significativo como la propia destrucción física. Los comandantes de convoy comprendieron que los bombarderos que volaban a baja altitud podían aparecer sin previo aviso y aniquilar formaciones enteras antes de que las defensas tuvieran tiempo de reaccionar. Los B-25 modificados habían introducido una forma completamente nueva de hacer la guerra. Bombarderos medianos que cazaban barcos con la precisión de submarinos y el poder de fuego de cruceros navales. Las lecciones se extendieron mucho más allá de la campaña del Pacífico. Después de la guerra, las fuerzas aéreas de todo el mundo estudiaron las tácticas del bombardeo por salto y el uso del armamento pesado orientado hacia adelante. El concepto del gunship, una aeronave construida principalmente para atacar mediante fuego directo en lugar de bombardeo tradicional, se convirtió en parte permanente de la doctrina aérea moderna. Los cañoneros AC-47, AC-119 y AC-130 utilizados en Vietnam y conflictos posteriores fueron descendientes conceptuales directos de los B-25 modificados por Gunn. De los 9.890 B-25 Mitchell producidos durante la Segunda Guerra Mundial, más de un centenar siguen existiendo hoy, la mayoría en los Estados Unidos. Muchos se mantienen en condiciones de vuelo y aparecen en exhibiciones aéreas, donde el público queda fascinado por su sonido, su potencia y su historia. El rugido profundo de los dos motores Wright R2600 es inconfundible. Ver a un B-25 girar bajo sobre un aeródromo, como lo hacía antaño sobre los convoyes japoneses, evoca de inmediato el terror y el fulgor de aquellas misiones.
Varios B-25 supervivientes se conservan en configuración Straffer completa, con ametralladoras montadas en el morro orientadas hacia adelante. Durante las demostraciones, cuando esas armas disparan salvas de fogueo, la experiencia es ensordecedora. El fogonazo es visible y todo el aparato vibra bajo el retroceso. Ver un B-25 Straffer en acción, incluso en una recreación, permite al público imaginar lo que debieron sentir los marineros japoneses durante esos últimos y frenéticos segundos antes de que sus barcos fueran destrozados. Museos de todo el mundo conservan B-25 en distintas configuraciones. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio, expone varios ejemplares. En el Museo Nacional de Aviación Naval de Pensacola, Florida, donde Gunn sirvió como instructor, un B-25 rinde homenaje a su legado. El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian también preserva su historia. Cada avión permanece como símbolo de innovación, valor y victoria nacidos de la desesperación. En 1959 el general George C. Kenney publicó The Saga of Papi Gunn, una biografía dedicada al hombre cuya inventiva ayudó a cambiar el curso de la guerra. Ya retirado, Kenney quiso asegurarse de que los logros de Gunn no se desvanecieran en el olvido. El libro detallaba sus modificaciones de aeronaves, sus arriesgadas misiones de combate y su lucha personal por rescatar a su familia. Kenney escribió que Papi Gunn había sido una de las figuras más vitales de la campaña del Pacífico, un hombre cuyas innovaciones no autorizadas salvaron incontables vidas aliadas y acortaron el conflicto. Nathaniel Gunn, el hijo menor de Papi, añadió posteriormente sus propios testimonios, ofreciendo la perspectiva familiar sobre la vida en Santo Tomás y la angustiosa espera de la liberación. La historia de la familia Gunn se convirtió en un testimonio perdurable del costo humano de la guerra y de la fuerza extraordinaria necesaria para sobrevivirla. En 1975 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos honró póstumamente a Papi Gunn dando su nombre a un centro de instrucción, un reconocimiento largamente demorado pero plenamente merecido. Gunn nunca buscó fama. Su único propósito fue la eficacia. Su historia, la de cómo las modificaciones no aprobadas de un ingeniero se transformaron en un sistema de armas devastadoramente exitoso, sigue siendo profundamente relevante. Se negó hasta aceptar el cautiverio de su familia como un hecho inmutable. Se negó a creer que las herramientas existentes fueran suficientes. Se negó a permitir que las normas se interpusieran en el camino del progreso. Esa rebeldía, unida a su genio técnico y a la confianza del general Kenney, produjo aeronaves que revolucionaron la guerra aérea. El B-25 Straffer destruyó cientos de barcos japoneses, mató a miles de soldados enemigos y contribuyó decisivamente a la victoria aliada en el Pacífico. Demostró que la verdadera innovación suele surgir de los lugares menos esperados y prospera mediante medios poco convencionales. El B-25 modificado no ganó por sí solo la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria requirió millones de personas, miles de armas y años de lucha implacable. Sin embargo, el impacto del B-25 modificado fue mucho mayor de lo que sus números indicaban. Encarnó lo que sucede cuando la necesidad se une con la oportunidad, cuando la determinación personal coincide con la urgencia militar, cuando un hombre decide que rendirse no es una opción. Esta arma nació en un hangar de mantenimiento, forjada en la pena y la desesperación. Tronó en combate a ras del mar con las ametralladoras rugiendo y las bombas saltando sobre las olas para atravesar cascos de acero y detonar bajo la superficie. Destruyó la esperanza japonesa de reabastecer a sus fuerzas. Acortó la guerra, salvó vidas aliadas. Y al final, liberó a la familia de un hombre tras 3 largos años de cautiverio, que había sido su misión desde el principio.